Les voy a leer un documento que es casi un documento canónico, es como la base de la ideología de género, que se llama Documento de la Contrasexualidad. Dice así: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción, que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Somos fruto de un contrato social, ojo con eso, precisamente porque el sexo no es algo vinculado a la naturaleza, sino fruto de un pacto social que podemos e incluso debemos acabar con esa situación. Lo que implica liquidar, en un sentido literal, la identidad sexual con la que nacemos. Los que están detrás de la ideología de género dicen que esto es un contrato social, que en algún momento del tiempo se firmó, que usted no es hombre y es mujer, no porque usted tiene un aspecto de hombre, tiene genitales de hombre, tiene ADN de hombre, sino porque en algún momento del tiempo, no se sabe cuándo, llegó un acuerdo social para que usted sea mujer y nosotros seamos hombres. Y como es un contrato, esto se puede cambiar. Usted podrá percibir de inmediato que esto es una soberana estupidez. Eso es algo que no tiene raciocinio. Es cosa que podamos nosotros salir a la calle y darnos cuenta visualmente quién podría ser hombre y quién podría ser mujer, solamente con nuestro aspecto y solamente con la forma de ser. Por otro lado, tenemos a César Vidal, que por supuesto lo recomiendo. Ustedes pueden ver en YouTube y comprar sus libros. Es un doctor, le dicen doctor César Vidal. Y él dice, el instrumento, que la ideología de género es un instrumento privilegiado del plan globalista. Tengan en mente eso, plan globalista, para convertir el planeta en una gran masa de esclavos. César Vidal. Es alguien muy connotado, él es español, él tuvo que salir arrancando de España, le pusieron una bomba en su departamento por estos temas particulares y otros más que son muy candentes en España. Actualmente radica en Estados Unidos, le dieron la visa estadounidense en forma prácticamente automática porque realmente es alguien muy sabio y es cristiano, es evangélico, el doctor César Vidal. Bueno, la ideología de género, finalmente, cuando uno se ve contrastado a esta información, cada uno de los que han tenido hijos han podido ver, ¿cierto?, en la guatita de la mamá, lo que te dicen los científicos. Cuando tu doctor, ¿cierto?, está viendo los pálpitos de tu hijo, de tu hija, ¿cierto?, te dice que hay cierta probabilidad que pueda ser mujer, que pueda ser hombre, ¿cierto? Y que un especialista con datos objetivos, con experiencia, ¿cierto?, con conocimiento, con años de estudio, te dice algún diagnóstico respecto al sexo de la persona, ¿cierto? Estos datos objetivos. Ciertamente la ideología dice, esto es un dato, yo no le voy a dar mayor importancia. ¿Por qué? Porque la ideología de género que invita, ¿cierto?, a que las personas empiecen a adoptar una orientación sexual no por lo que son, no por lo que traen en su naturaleza, sino cómo se autoperciben. Entonces, la ideología de género, en cierta medida, ¿cierto?, es una invitación a la confusión, ¿ya? Y mientras más rápido, ¿cierto?, la podamos erradicar de nuestras familias, de nuestras iglesias y de nuestro país, es lo mejor que nos puede pasar. Pero lamentablemente, esta ideología de género está penetrando a edades escolares muy tempranas. Hay países, por ejemplo, que inscriben a los niños con sexo neutro, porque esperan hasta los 5 años para que el niño elija qué género, porque ni siquiera es sexo, qué género va a adoptar. Y hay una multitud de géneros que ya los vamos a ver. Aquí vemos, ¿cierto?, este concepto de autopercepción, que en definitiva dice, oye, yo soy hombre, pero me puedo autopercibir como mujer, como también como hombre y mujer,
y de alguna forma usted va a tener que respetarme mi autopercepción. O sea, le obliga a usted a fingir, de alguna forma a mentirse, porque cuando usted está delante de una persona y eventualmente tiene cierta apariencia de hombre, ¿cierto? Y la persona, como países como Canadá, te obliga a, en vez de decir él, decir ella, y si tú no respetas, ¿cierto? Eso, puedes ser acusado de violencia de género o de crimen de odio y puedes pasar entre 2 o 6 meses en la cárcel. Hay leyes, ¿cierto?, en algunos países que de alguna forma te obligan a fingir y a mentir respecto a la realidad que tienes al frente. Por otro lado, hay situaciones como las que vemos acá, ¿ya? Fíjense cómo la manipulación del lenguaje es algo muy potente y está arraigado en este tipo de ideología. Dice, hombre da a luz a un bebé. Eso es imposible. O sea, que pueda tener una apariencia de hombre, que haya sido hormonizado, que lo más probable le hayan hecho alguna operación quirúrgica para de alguna forma, ¿cierto?, tener mayor apariencia, tanto en sus genitales como en su apariencia externa para de hombre, pero sin duda es una mujer. Por otro lado, nace el orgullo, ¿cierto?, el orgullo gay. En una oportunidad, ¿cierto?, el doctor Charles Socarides, ¿ya?, que es un connotado psiquiatra estadounidense, yo diría que es el primer experto en homosexualidad. Él cuenta una experiencia en su libro que dice que estando con su esposa, observando la televisión, con un desfile de orgullo gay, donde usted puede ver, por ejemplo, imágenes de hombres vestidos de mujeres, hombres semidesnudos, lesbianas besándose, todas estas imágenes bien retocadas y de bien gusto que vemos en estos desfiles de orgullo gay. Dice que mientras estaba viendo esta cosa en televisión, ¿cierto?, escuchó de pronto a su mujer que decía, les están lavando el cerebro a la sociedad, ¿ya? Entonces es muy importante reconocer los ataques, ¿ya? Hoy usted puede ver en los matinales, en ciertos reportajes, en las noticias, cómo van posicionando ciertas cosas que dan origen a que una persona pueda normalizar y pueda aceptar este tipo de forma de vida que sin duda trae muchos problemas a cada una de las personas que lo adoptan. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos situaciones como esta. O sea, tenemos a un hombre de más de 55 años, ¿ya?, que en un principio tenía esposa, tenía 6 hijos, es una persona de origen canadiense, ¿cierto?, que se separó de su esposa, se convirtió en una persona trans y no halló mejor cosa que creerse una niña de 6 años, ¿ya? Y usted dirá, ¿cómo eso puede ser posible? Bueno, en Canadá existe una ley que, dado la autopercepción de la persona, usted tiene, o el Estado tiene la obligación de respetar esa autopercepción, y esta persona hoy está en un kinder, está con niñitos de 5, 6, 7 años, como usted lo puede ver acá, y es adoptado por una familia canadiense. Por ejemplo, vemos el tema de la ideología de género en situaciones como esta persona, que es un hombre disfrazado de mujer, ¿ya? En la norma, ¿cierto?, de su país, en la ley, ¿cierto?, él pidió ser recluido de acuerdo a la autopercepción de género que él tenía, ¿ya? Él fue ingresado a la cárcel de mujeres y adivine lo que pasó, siguió violando. Vemos esta situación también en el deporte, ¿ah? Hombres, ¿cierto?, que se autoperciben como mujeres y de alguna forma compiten, no de igual a igual, ¿cierto?, con mujeres y se llevan todos los premios. Hay una serie de alegatos, hay una serie de reclamos de la comunidad femenina ante la inclusión de personas, ¿cierto?, que aparentan ser una mujer, pero tienen la fuerza de hombre, tienen todos los atributos de hombre y que por supuesto no tienen ningún tipo de igualdad en la competición, ¿ya? Por otro lado, también vemos cosas tan irrisorias, ¿eh?
tan ridículas de universidades. Por ejemplo, acá tenemos la Universidad de Granada, que ya tienen su eslogan, esto es en España, que dice unidad de igualdad y conciliación, y no hallaron nada mejor que hacer un calendario feminista. ¿Qué significa esto? Que en vez de enero, febrero, marzo, abril, es enera, febrera, marza, abrila, maya, junio, y así hasta diciembre. O sea, este tipo de cosas usted lo va a ver prontamente en Chile, por supuesto, si nosotros nos quedamos callados, si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, si los políticos que hoy día elegimos nosotros son de orientación hacia ese sector. Por otro lado, hay situaciones como esta. O sea, este es el primer hombre, ¿cierto?, que quiere ser inscrito en su país como el hombre perro. O sea, eso se denomina transespecie. Usted lo puede googlear, puede meterse a YouTube y ahí tienen una comunidad, ellos comen comida de perro, hacen todo lo que hace un perro y quieren ser hoy inscritos como una persona perro, o quieren ser como un perro. Y hay personas hoy día en el mundo que se casan con un peluche, se casan con una estación de metro, se casan consigo mismo. Entonces, esto no tiene límite. ¿Y por qué lo hacen? Porque cada vez más van corriendo el cerco, van corriendo las barreras, van corriendo los límites, para en algún momento llegar a cosas tan complejas como la aceptación de la pedofilia. Por ejemplo, acá vemos cómo se adoctrina a la juventud. Vemos a una niña por el lado izquierdo, ¿cierto?, que está totalmente adoctrinada por el feminismo con su pañuelo verde, ¿cierto?, esta señal, ¿cierto?, de aborto libre, gratuito y seguro. Imagínense qué es lo que es gratuito, salvo la salvación, y vemos a niñas, ¿cierto?, con este tipo de adoctrinamiento, en contraste, ¿cierto?, con lo que habitualmente vemos en nuestras familias. Pero fíjense esta foto completa, fíjense lo que tiene en su pie esta niña. Una muñeca, ¿cierto?, con un pañuelo celeste, al parecer, ¿cierto?, que es la señal de los Provida, y tiene su pie sobre ello. O sea, imagínense el nivel de adoctrinamiento que pueden hoy tener los niños de nuestro país y de nuestras iglesias, producto de que no sabemos que esta cosa es una herramienta muy potente de la agenda globalista, que no le interesa que el Estado chileno o el gobierno chileno sea de izquierda, de centro o derecha, les da exactamente lo mismo. Por otro lado, vemos iniciativas como, por ejemplo, el Mineduc busca implementar baños mixtos en colegios. La idea es romper con las clasificaciones de hombres y mujeres. Colegio de Chillán habilitó esto en Chile, el año pasado, imagínense, esto ya lo más probable es que se haya hecho efectivo. Habilitó baños mixtos para alumnos trans. El establecimiento anunció además que los estudiantes podrán vestir y serán llamados conforme a su identidad de género. La decisión fue celebrada por el móvil. Imagínense lo potente que son estas instituciones. Ellos van a los colegios a hacer charlas. A veces llegan en forma sorpresiva y tienen plena autoridad a veces de los directores de los colegios, y los padres no se dan ni cuenta. Por otro lado, vemos cosas tan irracionales. Esto salió en España. Ya ustedes pueden ver esto, que el eslogan de esa ONG en España dice: hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo. Lo divertido de esto y lo interesante es que en España salió una ONG que también estuvo en Chile, ¿cierto?, con un bus de color rojo que decía: hay niñas, las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, que no te mientan. Eso no quedó ahí. La alcaldesa de esa ciudad entró con instrucciones, ¿cierto?, de quitar de circulación este bus, y generó acciones legales contra esa ONG. Entonces, para que lleguemos, hermanos queridos, a tener problemas para poder determinar que un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vagina, es porque ya la sociedad está prácticamente corrompida.
a ese nivel de irracionalidad estamos llegando en ciertos países y esto está muy candente en nuestro país. ¿Cuántos tipos de género hay? Hay muchísimos. Yo les voy a nombrar algunos: transgénero, hombre trans, persona trans, transfemenino, transmasculino, transexual, mujer transexual, hombre transexual, persona transexual, andrógino, neutros, no binario, agénero, bigénero, género fluido, pangénero, multigénero, intergénero. Hace poco salió una noticia en la ONU que estaban declarando que había más de 100 géneros disponibles. Imagínense que si esto se pasa en los colegios. Imagínense que desde los 5 años que quieren implantar la ESI, que es la educación sexual integral, donde una de las materias efectivamente es tener un punto de vista de género, ¿ya? Desde los 5 años lo quieren incorporar, desde el pre-kinder quieren incorporar estas temáticas. Si los niños tienen disponible esto, ¿usted cree que algunos de ellos van a acudir a este tipo de género? Por supuesto que sí. Si un niño que no sabe leer, no sabe sumar, no sabe multiplicar, después de 3, 4, 5 años aprende hasta idiomas, ¿cómo no va a aprender esto? Entonces, hermanos queridos, la ideología de género es una mentira. ¿Por qué? Porque te ofrece algo, ¿cierto? Que tú, teniendo, por ejemplo, cuerpo de hombre, tienes aspecto de hombre, tienes fuerza de hombre, tienes aparato reproductor de hombre, tienes nombre de hombre. Con la ideología de género te dice, no, usted puede ser mujer, es más, usted puede ser mujer, hombre, usted puede ser y puede elegir 112 géneros disponibles para este tipo de ideología. ¿Qué hay detrás de la ideología de género? Yo les voy a leer una de las biografías de uno de los hombres más importantes y más poderosos del país, básicamente del mundo, ¿no? Ellos dicen así: algunos creen que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. O sea, un nuevo mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y me siento orgulloso de aquello. ¿Ustedes conocen a este señor? Bueno, se los presento. Bueno, ya no está con nosotros, él ya falleció, de 101 años de vida. David Rockefeller, ¿ya? Página 405 de sus memorias. Por otro lado está este señor. Estamos hablando sobre qué es lo que hay detrás de la ideología de género, porque hay muchos interesados en la ideología de género, porque fíjense que uno calcula aproximadamente que más de un 1 o 2% de la población del mundo será homosexual o tendrá una minoría sexual. Creo, ¿cierto?, que deben haber más obesos o más calvos, ¿cierto?, como porcentaje de la población mundial, pero no hay los mismos recursos y no hay el mismo incentivo como lo que hoy día está trayendo el tema de la ideología de género. Entonces, este señor que ustedes lo ven acá, George Soros, es de origen judío, ¿ya? Hay una particularidad de él. Cuando era muy joven, ¿cierto?, él se coludió con los nazis para llevar a su propio pueblo a las cámaras de gases. Y una periodista le preguntó y le dijo, oye, ¿esto es verdad? Oye, subimos esto. Y él no tuvo ningún problema de decir lo siguiente. Dijo, mira, si yo no lo hacía, lo iba a hacer otro. ¿Cuál es el problema? Esta persona que usted ve acá tiene fundaciones, tiene ONG, tiene más de 100, 300, 500 fundaciones a nivel mundial. O sea, él financia a la izquierda como también financia a la derecha, financia al centro-centro, financia ONG a favor del aborto. Esta persona donó hace exactamente unos 5 años atrás aproximadamente, salió en el New York Times, por si ustedes creen que yo me pegué en la cabeza y esto a lo mejor se me ocurrió a mí, ustedes pueden googlear, pueden poner George Soros ofrendó, más que ofrendó, disculpen la palabra, donó 18 mil millones de dólares para la causa de la ideología de género. 18 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto eso es en dinero?
Es muchísima plata, muchísima. Para efectos prácticos, la hermana Maribel trabaja en un banco. Los bancos en Chile ganan al año, todos, porque no solamente el banco donde trabaja la hermana Maribel, sino todos los bancos de Chile ganan aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta persona solo donó 6 veces más de lo que gana la banca chilena para el aumento, ¿cierto?, y el avance de la ideología de género en el mundo. Ellos están muy interesados principalmente en 3 zonas geográficas: China, Rusia y América Latina. ¿Por qué? Porque la ideología de género no ha entrado completamente ahí. Vemos declaraciones. Yo puedo estar muy en desacuerdo con Putin en muchas cosas, pero Putin no deja entrar la ideología de género a Rusia. China de la misma forma, pero América Latina sí. Ya vamos a ver algunos avances, ¿cierto?, sobre todo de Ecuador, Colombia, ¿cierto?, que están, y sobre todo Argentina, Brasil, que están muy pioneros en este tema. Vemos, por ejemplo, a Mackenzie Bezos, ¿ya? Ex esposa del creador de Amazon. Heredó, básicamente no heredó, sino que se quedó con parte del divorcio, con 36.000 millones de dólares. No hay mejor cosa, ¿cierto?, que donar la mitad de ese dinero para la causa, ¿cierto?, de matrimonio igualitario en los países donde hoy no es ley. O sea, 2 personas han donado prácticamente lo que gana la banca en 12 años, chilena. 2 personas. Y esa lista de 2 personas es contundente. Hay cientos de multimillonarios que han hecho exactamente lo mismo. Entonces, hermanos queridos, estamos hablando de un poder adquisitivo relevante. Mire, esto corresponde a 16.000 millones de dólares. Yo no lo puedo ni pronunciar, y eso que más o menos trabajo en estas cosas, ¿no? En realidad son 12 billones. Entonces, estamos hablando de un poder adquisitivo relevante. O sea, cuando a veces nosotros tenemos que hacer un poco de prácticamente bingo completadas para poder hacer algo, ellos tienen todo el dinero, todo el poder. Pero nosotros tenemos a alguien mucho más poderoso que el que hoy día gobierna este mundo, el príncipe de este mundo. El que está con nosotros es mucho más poderoso que eso. Usted y yo podemos hacer maravillas en las manos del Señor, cosas muy importantes. De hecho, así ha sido. Las personas que se oponen a esto, sin duda, son instrumentos del Señor. Entonces, queridos hermanos, es una lucha entre David y Goliat. Por un lado están estos gigantes, empresas multinacionales, YPF, ¿cierto?, que es la internacional, empresa transnacional, ¿cierto?, de abortos. Agustín Laje, que es el video que les pedí que pudieran ver, relata en su libro de ideología de género, ¿cierto?, dice que hay más de 70.000 clínicas abortivas en el mundo. O sea, mucho más que los 36.000 McDonald's que hay en el mundo. Porque Dios grande, he podido ir a distintos países, ¿cierto?, y en cada esquina hay un McDonald's. Imagínense que hay el doble de clínicas abortivas a nivel mundial. Y esa YPF financia, por ejemplo, el lobby que se está haciendo en Chile, en Argentina y en muchos países a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, que no ha sido aprobado el aborto libre. De ahí viene el dinero. Como dice una película, siga el dinero y ahí vas a ver bien quién está detrás de él. YPF es una empresa transnacional que está en muchos países. Pero nosotros sabemos cómo termina, ¿cierto?, la historia. Sabemos quién está con nosotros. Sabemos que podemos confiar en Dios. Muchas iglesias, muchos pastores no están muy interesados en estas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dicen, no, si estas cosas ya van a pasar. La Biblia relata que estas cosas van a pasar. Bueno, yo a esas personas yo les digo, bueno, la ONEMI acaba de decir que viene un maremoto a 1 kilómetro de su casa. También lo dice. ¿Usted se va a quedar en su casa? ¿Va a esperar el maremoto en su casa? ¿Qué va a hacer con su familia? ¿No se va a ir a las montañas, poco menos? Entonces, las mismas personas que corren por ciertas situaciones que son propias de la vida, no hacen nada respecto a esto. Bueno, el objetivo principal de esta agenda globalista es el control. Es la manipulación, el control total, la manipulación, la aniquilación humana. Mire, la agenda globalista
y por eso les pedí que vieran los videos de Nicolás Márquez y Agustín Laje, porque ellos, a mi juicio, tienen los datos objetivos mucho mejor que yo, por supuesto. No tienen una visión espiritual respecto al tema, ¿ya? Ellos creen que detrás de esto está la izquierda radical, ¿ya? Pero no es así. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que en Chile, en un gobierno de derecha, se haya promulgado la ley de identidad de género? ¿Cómo vemos, cierto, cuando en algunos países, cierto, de otros países se ha promulgado el matrimonio homosexual y han estado en gobiernos de centro derecha? Entonces, esta agenda globalista tiene dos objetivos, hermanos queridos. Una es instaurar un gobierno totalitario, y cuando yo hablo de totalitario, usted ya debe más o menos percibir, ¿cierto?, de qué se trata. O sea, este es el camino cuando venga el anticristo. Ellos están detrás de esto. Y la aniquilación humana, o sea, la reducción de la población. Fíjense que todas las leyes que están detrás de la ideología de género tienen que ver con esto. Mire, hay un cálculo aproximado que somos como 7.500 personas aproximadamente, 7.700 millones de personas en el mundo, 2020. 2030 aproximadamente van a haber 8.500, esa más o menos la proyección, ¿cierto?, de personas que van a estar. En el 2050 van a ser como 9.500. Bueno, ¿cuál es la solución que ellos tienen para reducir la población? Matarlos. Vía aborto. ¿Saben cuántos abortos se hacen en Estados Unidos en forma anual? 700.000 abortos. En España, 100.000 abortos. Desde que el aborto es ley, en muchos países desde el año 70, 80, se han matado, exterminado vidas de un número cercano a la población de China, 1.400 millones de vidas muertas. ¿Cuál es el origen de la ideología de género, hermanos queridos? Y yo creo que le estoy hablando ya a la iglesia. Es sin duda el infierno. Y es un ataque frontal a la iglesia del Señor. Yo he estado, porque Dios grande y misericordioso, en ciertas situaciones que me ha permitido ver planificaciones estratégicas de grandes instituciones, ¿ya? Y ellos se reúnen y dicen cuál es el plan para los próximos 3, 4, 5 años. Y algunos dirán, no, vamos a aumentar el capital para aumentar las sucursales, para generar mejores productos, ¿cierto? Y vamos a atacar el mercado, nuevos mercados. Así más o menos se hacen los planes estratégicos. En el infierno, de la misma forma. ¿Qué dijeron ellos? En los próximos 30, 40, 50 años, vamos a poner todos los recursos, todas las potestades, todos los demonios, todas las cosas que el infierno le da a estos que hacen pacto con el infierno, a disposición de la ideología de género y el feminismo. Y todo lo que conlleva eso, como una herramienta fundamental para hacer cumplidos los objetivos que ellos tienen. Hay otras herramientas también de reducción de la población, genocidios, guerras, pero son muy visibles. Pero hoy día, ¿a quién le importa el niño que es abandonado, que es abortado? A nadie le importa. A nadie le importa. Ya se cambió el eslogan. Ya no es aborto, ya es derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿quién se puede oponer a eso? Entonces, nosotros hemos tratado de darle alguna orientación más o menos espiritual respecto a la definición de la ideología de género. Para nosotros es un estratégico y concertado ataque silencioso, y a veces no tan silencioso ahora, y global, desde el infierno, en contra de la iglesia del Señor. Acuérdense lo que me pasó a mí, y le puede pasar a cualquier hermano, que se nutre de la cobardía y silencio de los que son llamados a decir la verdad, y no lo hacen. Ahí sí. Uno de los obstáculos para el avance de la ideología de género tiene que ver con la cultura de los países. Si uno toma, por ejemplo, un ecuatoriano, un peruano, un boliviano, uruguayo, cualquiera de ellos, ¿cierto? Ellos dentro de su ADN tienen una cultura tradicionalmente cristiana, ¿no?
ellos saben que matar es malo, robar es malo, ¿cierto? Dentro de su ADN tienen esos lineamientos buenos. Por supuesto, esa cultura choca con la ideología de género. Por otro lado, también tenemos el amor a la patria como obstáculo. César Vidal cuenta en una de sus exposiciones que hicieron un pacto, todos los partidos políticos y todos los movimientos políticos en España, de ser pro España. Llegaron a un lugar, ¿cierto?, con solamente banderas españolas, ¿no? Hicieron todo un pacto, pero adivinen quién fueron los que no cumplieron el pacto. Las personas del activismo LGTBI llegaron con sus banderas del arco iris, ¿cierto?, que hasta en eso en algunos casos no han ganado, ¿ya? Nosotros tenemos que tener el arco de Dios como señal del pacto, pero ellos se han adueñado de esta señal. ¿Y por qué? Porque una persona homosexual, ¿cierto?, un homosexual de Brasil siente más pertenencia con un homosexual de Checoslovaquia que a veces de su propio país. Lo mismo pasa con una lesbiana, ¿cierto?, argentina, se siente más cercana, tiene más pertenencia con una lesbiana de Alaska que de su propio país. Entonces, de alguna forma, el amor a la patria, ¿cierto?, choca con esa ideología de género, porque de alguna forma los patriotas son amantes de su patria, son amantes de la familia y la defienden, ¿ya? Entonces, el amor a la patria es un obstáculo para la ideología de género. De la misma forma, la soberanía, ¿ya? Vemos organismos internacionales como la ONU, la OMS, una serie, UNICEF, ¿cierto?, que están detrás de ciertos lineamientos que van en contra de la familia, van en contra de los designios del Señor, ¿ya? Vemos que detrás del aborto está la ONU, vemos que detrás de la educación sexual integral está la ONU, están estos organismos internacionales que de alguna forma hacen pacto con los países, y ese pacto implica, por ejemplo, que el Estado chileno tiene que de alguna forma incorporar las temáticas de género en cada una de las áreas en las cuales se mueven. De hecho, ya hay instructivos, formularios de algunos ministerios donde ya no existe la palabra sexo, existe la palabra género, y dan una serie de alternativas para llenarlo. Entonces, esas adopciones no son porque a Chile se le ocurrió, o puede ser, pero también son presionados por organismos internacionales. Por otro lado, también está la independencia económica, ¿ya? Usted empieza a pensar, ¿cierto?, cómo hoy día está nuestra economía. Economías, por ejemplo, como Argentina, que en el año, no me acuerdo bien exactamente el año, creo que el 2018 o 2017, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le prestó 70.000 millones de dólares. Y una de las condiciones para efectuar ese pago o ese préstamo era que legislara con orientación de género. Entonces, los países de alguna forma pierden su independencia económica, pero también independencia de sus actuaciones. Usted, como yo, si algún día pagó un crédito hipotecario, ¿cierto?, y se da el lujo de no pagar 3 o 4 cuotas, independiente que salga su nombre ahí en la escritura, el banco se la va a pedir. Entonces, cuando los países tienen ciertos préstamos gigantes, y así lo hemos podido ver con futuros préstamos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional a Argentina, ¿cierto?, le han pedido, por ejemplo, que se legisle y que se incluya el ESI dentro de las temáticas de educación, y así fue. Es más, hay ciertas actividades de supervisión del propio banco para ver si efectivamente el Estado argentino está generando la implementación de acuerdo al plan. Y en Chile está pasando exactamente lo mismo. Por otro lado, tenemos a la familia, ¿ya?, como un obstáculo fundamental. Aquí, hermanos queridos, la familia es algo muy, muy relevante, porque fíjense que la familia, estoy ingresando aquí en mi computador, la familia ha soportado crisis, ha soportado guerras, es una institución que ha sido normada por Dios, ¿eh? Cuando ya no queda nada, la familia te acoge. Bueno, acoge hasta las ovejas negras, ¿eh?, de nuestras propias familias, ¿eh?
Entonces, hay un ataque frontal a la familia. Por supuesto que quieren destruirla. Tenemos iniciativas, por ejemplo, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile. ¿Y cuál es ese eslogan hoy día? Cambiemos la Constitución. Cambiémosla. Y así empieza la revolución. Cambiemos la Constitución. Y adivinen con qué artículos se van a encontrar de los primeros. Con este. Entonces, llama la atención, o más que no llama la atención, sino que es bastante coherente con lo que hacen, ¿cierto? Vemos como el Senado, ¿cierto?, pone a disposición del público, dice, Constitución vigente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El proyecto de reforma dice, la familia en sus diversas modalidades. Miren esa sutil diferencia. Imagínense que sin ese cambio, imagínate todos los avances de la ideología de género que existen hoy en Chile. Tenemos ley de identidad de género en Chile. Tenemos la inscripción de un niño, ¿cierto?, que ahora tiene 2 mamás. O sea, tenemos adopción homoparental camuflada. Y todavía no se cambia el artículo 1 de la Constitución Política. Imagínense cuando lo cambien. Lo primero que van a hacer es volarlo. Por otro lado, hermanos queridos, lo que hacen es generar diversidad. Vamos a ver imágenes como las que vemos acá. De alguna forma normalizar el tema. De eso se tratan estas cosas. Lavado de cerebro, ¿se acuerdan del señor Socarides? Charles Socarides dice que nos están lavando el cerebro. Entonces, cada cosa que nosotros vemos hoy día está, en definitiva, penetrada por esta ideología de género. De alguna forma quieren aceptación, ya que uno ya no se extraña al ver estas cosas, estas situaciones. Y por otro lado, el tercer y gran obstáculo es el cristianismo. El cristianismo ha sido atacado frontalmente. Hay ciertas demandas en otros países, por ejemplo, de una pareja homosexual que fue a Estados Unidos, ¿cierto? O sea, estando en Estados Unidos, le pidió a una pastelería de origen bautista, ¿cierto?, que le hiciera su pastel de bodas. Perdió en todas las instancias ese juicio, porque los homosexuales, ¿cierto?, no hallaron mejor cosa que demandar al pastelero, porque el pastelero se opuso a hacerle el pastel con 2 novios. Gracias a Dios, en la Corte Suprema, en la última escalón ya del nivel jerárquico judicial, la Corte Suprema le dio el favor al pastelero. ¿Y saben cuál fue el fundamento? ¿Por qué se lo dio? Por la objeción de conciencia. Porque, por ejemplo, es lo mismo que pasaría si una persona, ¿cierto?, le encarga una cruz a un carpintero de raza negra para celebrar ¿cierto?, una fiesta del Ku Klux Klan y quemar la cruz y ponerse, ¿cierto?, un sombrero blanco o un capucha blanca. Entonces me está, de alguna forma, a través de la libertad de conciencia, a través de ese derecho que nosotros tenemos, ¿cierto?, fue fundamental para que estos pasteleros cristianos puedan ganar esa demanda. De alguna forma también eso se ha replicado en otros países debido a celebrar matrimonios homosexuales. Entonces, la libertad de conciencia hoy día está siendo drásticamente atacada. Vemos también, ¿cierto?, que hay un desprestigio a nivel mundial. No por nada salieron en forma simultánea escándalos de pedofilia de la Iglesia Católica en todos los países. Y de la misma forma en Chile. En Chile también hubieron casos de pedofilia. Es más, escándalos, no solamente pedofilia, sino escándalos financieros, escándalos morales, ¿cierto? Que de alguna forma buscan que cuando uno levante la mano, uno dice, no, porque tú soy católico, soy pedófilo, o tú eres canuto, o tú eres evangélico, tú te llevas el diezmo para la casa, eres ladrón, no podías hablar acá. De alguna forma hay un desprestigio del cristianismo a todo nivel para que la iglesia no pueda hacer su trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, esta noticia, primer capítulo de la temporada de Los Simpsons, de la esperada número 30 de la temporada. Dice, burlas a la religión y las costumbres en el cine comercial.
¿Ya? ¿De qué se trató este capítulo? Toda la gente esperaba en Fox News, ¿cierto? En Fox, ¿cierto? Esta 30 temporada. Bueno, de alguna forma, Bart y su hijo, Bart Simpson y Homero, perdón, ¿cierto? Inventan un cuento de que van al cielo y se hacen amigos de Jesús, y era mentira, se hacen famosos. Y era una mentira. Entonces, ¿por qué no se meten con el Islam? ¿Por qué no se meten con otras religiones y se meten con el cristianismo? Porque de verdad la iglesia del Señor es un obstáculo para el avance de la ideología de género. Y mientras menos sepamos de estos temas, más avanza. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, como término de la mayoría de las marchas, ¿cierto? Ellos ven como un obstáculo, ven como prácticamente ilustrado, ¿cierto?, el gran obstáculo para el avance de estas temáticas. La iglesia, aquí vemos, por ejemplo, cómo destruyen, después de una marcha feminista en Argentina, están destruyendo y quemando una iglesia. ¿Y para qué vamos a decir en Chile? Vemos, por ejemplo, cómo se presenta hoy la ideología de género. ¿Cuál es el eslogan que ellos utilizan? Que es muy llamativo, por cierto. ¿Ah? Equidad, inclusión. ¿Quién se podría oponer a esto? Diversidad, tolerancia, pero es cosa que usted esté en desacuerdo con cierta temática que ellos postulan y se genera de inmediato la intolerancia. ¿Ah? Esta como conflicto entre el hombre y la mujer, esa violencia de género, que ustedes ven en el video de Agustín Laje que les pedí que lo pudieran ver, que él empieza a desgranar un poco las estadísticas y se da cuenta que la mayoría de los crímenes, entre comillas, de género, no están supeditados porque la persona es hombre y la otra persona es mujer. Tienen que ver con otros fundamentos, con otro origen de esta violencia. No solamente tiene que ver con un tema de género, pero crean el conflicto entre el hombre y la mujer, la lucha de sexos. ¿Qué es lo que es el crimen de odio? Es cualquier opinión en disidencia o en oposición a lo que promulgan todos los que están detrás de esta ideología de género. Y nacen, ¿cierto?, estos como hechizos mágicos, ¿cierto?, cuando una persona quiere de alguna forma defender su posición. Uno dice cualquier cosa y te tratan de homofóbico, retrógrado, ignorante, anticuado, fanático religioso. Y hay que estar ciertamente bien fresco ese día y bien valiente y con algún tipo de conocimiento y ojalá con el Señor para dar la pelea y seguir en la conversación. Ahora, ¿cómo y por qué avanza la ideología de género? Es bastante fácil, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que más del 80% del entretenimiento que hoy día nosotros tenemos disponible está en manos de 7 u 8 empresas transnacionales en el mundo. Y los líderes de esas compañías odian el cristianismo. En algún momento se han referido mal al cristianismo. Están en manos de 7 u 8 empresas transnacionales. El entretenimiento, la prensa, de la misma forma, el lenguaje, la educación y las leyes. Son los 5 elementos por los cuales avanza a velocidades importantes la ideología de género. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, el 80% de este entretenimiento, llámese música, llámese cine, llámese series de televisión, Netflix y todas estas cosas que uno ve, están en manos de 7 o 8 empresas transnacionales que por supuesto ellos se ponen de acuerdo para generar los contenidos. ¿Hace cuánto que usted no ve una serie, una película donde se impulsa, ¿cierto?, una familia como Dios la creó? Por ejemplo, Disney, que es propietaria de la cadena de televisión ABC, con más de 200 estaciones afiliadas, que alcanzan casi el 100% de todo el mercado de la televisión en Estados Unidos, dice que, por ejemplo, Disney capta a sus espectadores a edades tempranas y cuenta con millones de niños pequeños como su público en sus canales infantiles. Por otro lado, tenemos la tribuna de la televisión. Fíjese, esta persona viene de Miami al canal nacional de todos los chilenos para promover la adopción homoparental. Vemos Disney, como les decía, que celebra el Día del Orgullo Gay en ese castillo, donde muchos de los padres han querido y han soñado con llevar a sus niños allá. Ahora, de alguna forma usted ya medio apercibido tiene que empezar a mirar
ya muy seriamente sacar del stock de películas de sus nietos y de sus hijos todas las películas de Disney, o bien verla con ellos, porque tienen mensajes subliminales. Vemos a Google, McDonald's, Scotiabank, Netflix, Apple, IBM, YouTube. Hace poco salió YouTube, que celebraba el mes de la diversidad. Hollywood, ¿cierto? Que están presentes desde el punto de vista de la ideología de género. Vemos, por ejemplo, la prensa. En el mes de el 8M, que le llaman la marcha feminista, le dedicaron una semana para los temas, las temáticas de feministas, ¿ya? Pero después, ¿cierto?, no ponen estas cosas que dejan los rayados de las marchas feministas. Fíjense ahí, Dios no existe, aborta al macho, mata a tu papá, y cosas como esas, dejan todo rayado, dejan todo sucio, pero sale la parte bonita de las marchas feministas. Por otro lado, vemos como las marchas, por ejemplo, de origen cristiano, que uno quiere generar ciertos valores cristianos, son atacados. Aquí vemos la marcha de Jesús, que me tocó ir, a mí, lamentablemente y beneficiosamente, porque la piedra me podría haber llegado en otro lado, me llegó un piedrazo en mi brazo, me dejó un moretón muy grande, pero perfectamente me podría haber llegado en la cara, en la nariz, en un ojo, ¿no? Como hubieron hermanos, ¿cierto?, que estos tipos, ¿cierto?, que son de origen, que le llaman los Antifa, ¿no?, que hace poquito el gobierno de Estados Unidos los nombró una organización terrorista, ¿ya? Todas estas personas que salen, ¿cierto?, y están visiblemente ahí todo encapuchado, pero vemos gente que efectivamente se le ve el rostro, no hay ningún enjuiciado, no hay ningún detenido. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno chileno, ¿cierto?, a una persona que pasa un rojo, ¿cierto?, la siguen, o que le falta el respeto a una autoridad, ¿cierto?, les pasa algo, pero personas con palos, con piedras, con fuego, no les pasa nada? Usted tiene que empezar a pensar que este gobierno sin duda debe estar intervenido por los organismos internacionales que permiten que estas cosas pasen. O sea, se quiere levantar la iglesia a hacer algo y viene algo. Por otro lado, hay una manipulación del lenguaje. Ya no hablamos de aborto, ya hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, pero también, como es ya un poco complejo hablar del embarazo, porque sin duda vemos que la mente nos lleva a que hay un niño al interior de la guatita de la mamá, ¿cierto? Le cambian el significado, ¿cierto?, el eslogan, y le ponen derechos sexuales y reproductivos. Cuéntenme, ¿quién se podría oponer a tener derechos sexuales y reproductivos? Pero ese es el eslogan, es el letrero donde descansan todas las leyes relacionadas con el aborto, ¿ya? En algunos casos, el aborto, en algunos estados de Estados Unidos, no sé si ya es ley, pero habían promulgado, está en proyecto de ley, que hasta la última semana de gestación podían abortar. Hay abortos, hermanos queridos, ¿cierto?, de que la cabeza del niño está en el interior de la mujer y ha sido abortado todo lo demás por fuera. Está demostrado, y de hecho hay una investigación del FBI sobre IPPF, porque no es el negocio, ¿cierto?, de los abortos, es lo que hacen con los cuerpos de los niños. Ahí vemos declaraciones tan inhumanas como la de Rolando Jiménez, que dice que van a hacer crema con los niños, con los abortos, crema de los niños abortados. Entonces, es un negocio muy relevante que, por supuesto, hay una manipulación del lenguaje. Ahí vemos a una cantante, Miley Cyrus, ¿cierto? Dice, aborto es salud. Y así van lavando el cerebro a las generaciones más jóvenes. ¿Cuántos seguidores tiene esta niña en YouTube, en Instagram, en Twitter? Y todo lo que ella dice finalmente queda en la mente de las niñas, y hemos tenido discusiones familiares al respecto. No voy a decir nombres, pero parte de la familia nuestra, en algunos casos entrevistamos a una niña, ¿cierto?, y decía, no, lo que hay dentro de la guatita de la mamá son puras células. A ese nivel llegamos porque eso son las materias que pasan en los colegios. Me acuerdo en una oportunidad, una prima de mi esposa, ¿cierto?, estábamos comentando estos temas, y me decía, claro, a mí mi hija me llegó contando que primero la profesora jefa dijo, vamos a hacer clases de educación sexual,
prácticamente todo el curso se opuso, ¿ya? El curso pidió audiencia con la directora dijo no, que era para proteger sus partes íntimas, perdón, era para eventualmente mitigar algún tipo de abuso. Ok, los padres autorizaron eso. Al día siguiente, cuando ya esta niña le dice a la mamá, oye, ¿cómo me fue en realidad? Dice, hoy supe que los hombres pueden tener relaciones sexuales entre ellos y pueden casarse. Eso le quedó en su mente. Cero resguardo por la integridad física de las personas, sino por supuesto que hay una especie como de adoctrinamiento mental a las generaciones pequeñas, porque ellos, de hecho, dentro del video que les mandé, ¿cierto? Hay ciertas declaraciones de algunos activistas feministas y de LGTBI que dicen, van por nuestros niños. Ellos van por nuestros niños y por eso están las leyes como están hoy día. Por otro lado, vemos aquí, bueno, imagínense, todas estas personas, todas estas mujeres que están luchando para poder asesinar a los niños que están en su vientre. Vemos el tema de la educación. Aquí vemos esas imágenes que finalmente chocan un poco, pero ustedes los van a ver, ¿cierto? Que a temprana edad hay cierto material que está disponible para nuestros hijos, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto? Este es un material español, ¿cierto? Donde vemos, por ejemplo, que los niños pueden elegir su sexo, ¿ya? De alguna forma ven relaciones del mismo sexo, como lo ven ahí, claro, siempre adornado con colores llamativos, que a los niños les gusta este tipo de colores, pero sin duda ellos están recibiendo mensajes subliminales. Por otro lado, vemos de construcción. Aquí vemos, por ejemplo, en Perú, ¿cierto?, al Caperucito Rojo, y parece chiste, pero no es un chiste, es verdad. Esto es con plata de todos los contribuyentes, con plata de los impuestos de las personas, donde se hace este tipo de material, y sin duda a espaldas de los padres, como está pasando en Chile. Por ejemplo, en Chile, ¿cierto?, está un documento que tiene que ver con un instructivo para la inclusión de personas LGTBI, y dentro de su página 48 hay un instructivo relacionado con alguna actividad para niños de 5 o 6 años. Entonces, fíjense lo que postula ellos. Dice, objetivos específicos: reflexionar sobre los modelos de masculinidad y feminidad construidos a lo largo de la historia personal de los niños y niñas. Son súper, ellos se pueden reconocer rápidamente, siempre dicen las y los niños, las y los trabajadores. Entonces, cuando ya usted tenga alguna comunicación con algún diputado, senador, y empieza a hablar, ¿cierto?, modificando un poco el lenguaje, usted de inmediato tiene que saber que está detrás de eso la ideología de género. Pero fíjese lo que mencionan en ellos. Dice, se les solicita el día previo a las y los integrantes del grupo que traigan a la escuela su juguete favorito. Se trabaja en el aula donde las mesas y las sillas estén a un costado, dejando un espacio en el centro. Se les solicita a las y los niños y las niñas que busquen un lugar en el aula, luego se escucha una música suave y se les pide que caminen por el aula lentamente. Se les propone que realicen 2 rondas concéntricas y se tomen de la mano. Se los y las invita a ubicarse mirando las espaldas de su compañero y se comienzan a hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento. Yo no sé si usted, como papá, quiere enviar a sus hijos a que les pasen este tipo de materias, ¿ya? Vemos en Argentina, por ejemplo, un amigo argentino que dice que en un colegio de Cava, sin consultarles a los padres, maestras practicantes se encargan de tratar de confundir sexualmente a los alumnos. Fíjense, los niños vestidos de mujeres. Ahí están, sin el permiso de los padres. De alguna forma eso corrompe, es un abuso a menores, que es permitido en algunas provincias de Argentina, y eso ya está pasando en Chile. Fíjense, por ejemplo, acá, la policía encarcela 40 días a los padres de unos niños que no fueron a la clase de ideología de género. Esto fue en Alemania. Dice, Eugen, y esto es lo más chistoso, ¿no? Por lo menos me parece
hasta de mal gusto. Eugen y Luis no llevan a sus hijos a clases de sexo y género. A él ya lo encarcelaron. A ella la encarcelarán en cuanto termine de amamantar. Fíjense también en Alemania, 35 condenados en Alemania por negarse a llevar a sus hijos a la clase de educación sexual estatal. Una de las cosas que por qué en Chile no pasa, porque en Chile tenemos derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos. Y adivinen qué es lo que quieren cambiar de la Constitución, particularmente eso. Por otro lado, la ideología de género descansa en leyes, no puede crecer o no puede avanzar si no tiene leyes. Leyes de matrimonio homosexual, que tampoco hay tanto en el mundo, ¿eh? De los casi 200 países que existen en el mundo, al menos 30 o 31 tienen matrimonio homosexual. No es tanto, pero sí son algunos países importantes, Estados Unidos, Canadá, Australia. Ley de identidad de género, ahora dice acá este señor, que usted también lo conoce. Aborto, ¿no? En Chile eso ya, este es el Senado de la República, ¿cierto? Donde vemos, yo apoyo el aborto, pancartas, mujeres, ¿cierto? Lo más probable adoctrinadas, pagadas algunas, fueron con pancartas y efectivamente generan presión y se sacan estas leyes. Ley de eutanasia, que también está siendo promulgada, creo que ya la promulgaron en Chile, ¿ya? Por ejemplo, hay noticias como esta: en Estrasburgo, fuerza a muerte digna de un bebé en contra de los criterios de sus padres. O sea, hay una ley que permitió desconectar a un niño de ventilación artificial y murió, en contra de la voluntad de sus padres, sino porque hay una ley, ¿ya? Ley Mordaza, que también se está hoy día hay una ley que se llama Ley Zamudio, a raíz del evento desafortunado que tuvo este señor, que un periodista investigó y se dio cuenta que no era por el tema de que el niño era homosexual, sino por otras temáticas. Pero ocuparon ese caso y generaron la Ley Zamudio y ahora la están perfeccionando. ¿Y qué creen que van a perfeccionar? Taparle la boca a la iglesia. Usted ya no va a poder predicar en las calles, no va a poder predicar en sus púlpitos, ni tampoco subir a YouTube ciertas temáticas que son en contra de la comunidad LGTBI, o más que eso, del activismo LGTBI, de la dictadura de género que ellos imponen. La pedofilia, como les comentaba, hay ciertos países que eso, hay partidos políticos, hay comunidades que lo único que quieren y su fundamento de por qué se juntan es para generar la ley de pedofilia. Vemos, por ejemplo, esta asociación, NAMBLA, perdón, lo leí mal, es NAMBLA, North American Men Boy Love Association, ¿ya? Asociación americana de amor entre el hombre y el niño, NAMBLA. Fíjense el loco. Y eso es permitido en Estados Unidos. De hecho, hay algunos vinculantes con algunos integrantes chilenos. Todos lo traen de allá. Y por supuesto está esta derogación del artículo 365 de la ley, ¿cierto? Civil, que permite o permitirá, si es que le llegan a derogar, que un hombre mayor de edad, mayor de 18, puede ser 18 o 70 años, ¿cierto?, puede tener relaciones sexuales con un niño de 14. Y creo que si no pusieran tapujo, la edad bajaría, como en Francia, España y otros países que con consentimiento, ¿cierto?, una niña de 12, 11 años puede tener sexo con un adulto o un niño. Por otro lado, también existe el control del cristianismo, ¿ya?, que es súper relevante para efectos del avance de la ideología de género. ¿Y cómo lo hacen? Fíjense que ya desde el año 2013 están emitiendo Biblias gays. Biblias en las cuales, por ejemplo, dicen en sus Biblias que Mardoqueo era homosexual, ¿ya?, que el Señor, cuando sanó al criado, ¿cierto?, del soldado romano, el soldado romano tenía una aventura con el criado, y de alguna forma el Señor, ¿cierto?, validó una relación homosexual al poder sanar a esta persona. Cosas como esa ya están dentro de estas Biblias, que por supuesto tienen un diseño muy lindo, muy atrayente, pero detrás de eso hay herejía. Vemos personas como Marcela Altaud Reid. Ella era pastora, falleció, pero era pastora argentina, y sacó un libro que se llama The Queer God, ¿ah?
el Dios homosexual. Esa es la parte que se puede decir de esto, porque lo que significa queer es más potente que eso. Entonces, imagínense, una pastora generó un libro donde postula un Dios homosexual. Por otro lado, hay infiltración en organismos interdenominacionales. Siempre tengo problema con este tema, con pronunciarlo. Pero efectivamente lo que hacen, ¿cierto? Infiltran ciertas comunidades de iglesias, empiezan a ofrecer una serie de incentivos para que empiecen, por ejemplo, a bendecir pastores homosexuales. Esa iglesia empieza a tratar a otras de homófobas, retrógradas, una serie de cosas, y hoy día vemos, ¿cierto?, en iglesias importantes a nivel europeo, a nivel, de hecho esto es una iglesia brasileña, ¿cierto?, donde sus ministros son homosexuales, son lesbianas. Mire, para terminar, algunas reflexiones finales. Aquí está Alexander Hamilton, padre fundador de los Estados Unidos. Mire, algunas cosas que coincidimos con él. Él fue muy pobre, muy pobre, se convirtió al Señor, y dentro de las cosas importantes que hizo fue fundador de Estados Unidos. Y él tenía un eslogan, y se los quiero compartir. Dice que si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, acabarás cayendo por cualquier cosa. Si, hermanos queridos, nosotros no somos capaces para ponernos en pie, para hacer cosas como lo que hacen en Alabama, ¿cierto? Que Alabama, dice, lo hizo de nuevo. Televisión pública censura boda gay en capítulo de famosa serie infantil. La valentía que tuvo ese director de televisión. Obama aprueba ley más provida, una estrategia organizada para acabar con el aborto en Estados Unidos. Están pasando cosas buenas. Estados Unidos, Disney y Netflix amenazan con retirarse de Georgia si les prohíbe, si ley provida entra en vigor. O sea, hay gente valiente. No habrá baños mixtos en colegios. Presidente José Joaquín Prieto La Pintana se retracta y volverá a poner división en los baños. Nuestros niños merecen que se les respeten su privacidad e integridad. O sea, hay gente valiente y no habitualmente son cristianos, son ONGs pro vida, son padres objetores y personas que yo he conocido en este camino. Están en las marchas multitudinarias, en la marcha por Jesús, donde ahí fueron atacados, y también se entró el eslogan no más ideología de género. ¿Por qué no hemos ido? ¿Por qué no hemos puesto la voz? Por otro lado, mientras sigamos en cosas que no tenemos que andar, en vanidades, soberbias, lujos con despropósito, codicia, comodidad, despreocupación de estos temas, claramente el avance de la ideología de género va a ser un problema para nosotros. En vez de estar preocupados de ciertas cosas que son atingentes de la iglesia, a veces salimos, ¿cierto?, en los noticiarios por cosas como esta. Eso no debe ser.